Está con nosotros en la tarde de hoy Humberto Calderón Berti, embajador del gobierno interino de Venezuela ante Colombia. Embajador, buena tarde, qué gusto tenerlo. Hola, buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? ¿Qué decir de iniciativas como esa, no? Extraordinario, conmovedor realmente. Sí. Pero son muchos los casos que en Colombia se están dando igual a ese. Hay otros restaurantes que tienen muchos venezolanos trabajando, empresas de comida rápida. Muchos venezolanos, ya ha pasado, por cierto, había un muchacho repartiendo comida, faltándole una pierna, venezolano, trabajando en Rappi. Es decir, creo que son cosas extraordinarias, ¿no? Yo creo que Venezuela tendrá siempre que recordar esta tragedia como algo que nos compromete con Colombia tremendamente. Yo creo que lo que Colombia ha hecho por Venezuela, muy pocos países del mundo lo han hecho por otras nacionalidades. 1.600.000 personas en un país que tiene sus propias carencias de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, mercado laboral. Es mucho el esfuerzo que hace. Reciben cooperación internacional, es cierto, pero no es suficiente. Los millones de venezolanos que atienden, que le ponen las vacunas, las parturientas de Cúcuta, los que pueden asistir a las organización de bienestar familiar, los miles de niños que tratan en la organización de bienestar familiar, la gente que va a los hospitales, los venezolanos que van a los hospitales. Bueno, eso es parte precisamente de la ayuda internacional que se recibe y de la cooperación del gobierno colombiano. Nosotros tenemos unos vínculos extraordinarios con el gobierno, la verdad es esa. Yo te comentaba antes de empezar el programa que el 80% del trabajo nuestro es servirle a la gente, porque esa es nuestra principal obligación. Con todas las limitaciones, no, además. Absolutamente todas. Nosotros no hemos recibido ni un dólar de cooperación internacional. No hemos recibido ni un dólar para el funcionamiento de la embajada. No hemos recibido ni un dólar para ayudar a los venezolanos. Todo lo hacemos con las uñas, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Embajador, ¿en qué se está trabajando en este momento? En ese servir a la gente, en ese trabajar para ayudar a tantos venezolanos que pasan por Colombia, unos se quedan, otros van de tránsito, pero es el país finalmente que recibe el mayor impacto de este Mira, hay éxodo. muchas cosas simples. Yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo que hay cosas muy grandes de política de gran envergadura que son importantes, que tenemos que hacer, pero el problema más importante que tiene el ser humano es el que él está padeciendo, el que él está sufriendo. De manera que tenemos que ayudarlos, tenemos que cooperar con ellos, tenemos que servirle a los venezolanos. Por ejemplo, tenemos un grupo de gente que se encarga de lo que es canalización hacia la ayuda humanitaria. Es decir, no tenemos cómo dar nosotros, pero canalizamos a los hospitales, a las clínicas, para que le presten un servicio, moviendo gente del interior para acá, de Venezuela para acá. Ese tipo de cosas lo hacemos en la embajada. Lo otro es orientación al migrante. Recuerda que el migrante más pobre, el que está menos calificado, se ha quedado aquí en buena parte en Colombia, porque no tiene recursos, no tiene cómo irse más hacia el sur, hacia otros países. Se queda acá y no tienen muchos de ellos acceso a Internet. Entonces nosotros lo que hacemos es orientarlos a través de nuestra página web. Los orientamos para que haya una orientación en temas migratorios. ¿Cuáles son sus derechos como migrantes? También cuáles son sus obligaciones. Y esto me permite hacer una reflexión sobre el tema de los venezolanos que están acá. Nosotros cuando llegamos a un país y somos acogidos con generosidad, como es el caso de Colombia, tenemos una obligación muy grande con el país. Una obligación muy grande. ¿En qué sentido? Que tenemos que, aquí hay instituciones, aquí hay leyes, aquí hay una cultura, aquí hay unas tradiciones, tenemos que respetar todas esas cosas. Tenemos que nosotros adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros, con un comportamiento ciudadano ejemplar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos obliga a nuestra condición de migrante, todos sin excepción. Yo creo que la forma más expedita de retribuir de alguna forma como el comportamiento de Colombia y su pueblo, que no ha sido xenofóbico con nosotros, porque no hay brotes xenofóbicos protuberantes en Colombia, a pesar de las circunstancias tan especiales que aquí se viven. Yo creo que la mejor manera de retribuir eso es con un comportamiento ciudadano ejemplar. Sí. Y yo llamo a todos los venezolanos realmente que trabajemos en ese sentido. Embajador, sé que usted ha estado trabajando con lo que en Colombia se denomina SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. ¿En qué sentido? Mira, aquí existe una especie de índice venezolano, pero mucho más grande, con más arraigo y más proyección nacional, que se llama el SENA, ¿no? Allí se han inscrito algunos venezolanos. El año pasado se inscribieron casi 30.000, pero casi todos salieron.
no pudieron concluir su entrenamiento, su formación. Pero preguntaba el doctor Estrada, el director del SENA, ¿a qué cree usted que se debe eso? Yo le digo, a la necesidad del hambre. Claro. La prioridad de la gente es comer, de manera tal de que estamos buscando un nuevo mecanismo, estamos trabajando en eso, que permita un sistema de becas para los más necesitados, y estamos trabajando eso con las instituciones colombianas y al propio tiempo con USAID, que es el organismo de ayuda y cooperación internacional de los Estados Unidos, que por cierto tremendamente generoso ha sido con los venezolanos, el gobierno de los Estados Unidos, y también que se le permita a la gente no solamente becas a algunos de ellos, y un grupo importante, sino un gancho para que se queden. Y el gancho es básicamente que los que terminen, eso todavía no está aprobado, estamos en eso, que los que terminen su curso de entrenamiento tengan automáticamente un PEP, un permiso especial de permanencia o un instrumento similar mediante el cual ellos puedan trabajar inmediatamente lo que salgan de los cursos. Esto tiene un doble propósito, sin duda. Claro. En primer lugar, que la gente pueda insertarse en el mercado laboral colombiano y convertir para Colombia en una tremenda oportunidad de crecimiento económico. Y en segundo lugar, que el día de mañana, cuando nuestro país sea libre nuevamente y regresen a Venezuela, sepan hacer un oficio y allá puedan contribuir a la recuperación y reestructuración y reconstrucción de Venezuela. ¿Trabaja usted coordinadamente o se ve con frecuencia con Christian Kruger, director de Migración Sí, claro. Colombia? En meses pasados mucho más que ahora, cuando la cuestión estaba más grave, ¿no? Sí. Cuando había demasiada presión en la zona de frontera. Todavía lo existe, pero ahora hay un poco menos. Teníamos todas las semanas una reunión con los organismos de migración, fronteras de la Cancillería, también la unidad de riesgos, etcétera. Y a través de toda la cooperación de esta gente fue que logramos desconcentrar mucho el tema de Cúcuta. Todavía sigue siendo evidentemente grave, pero por lo menos el tema militar, que era muy sensible, sí ha ido mejorando y se ha ido esparciendo en todo el territorio nacional. ¿Tuvo usted información, embajador, por cierto, de los venezolanos que fueron expulsados del territorio por información de inteligencia de que tenían armas y tenían intenciones de penetrar las marchas del próximo jueves 21? Sí, sin duda que esto que está ocurriendo en toda América Latina, ¿no? Algunos países lo reconocen, otros no lo reconocen. Tienen sus razones quizás para no reconocerlo. Pero lo cierto es que lo que ha ocurrido en Chile, en Ecuador, parte de lo que estaba ocurriendo en Bolivia, en Argentina en menor proporción, pues todo, y en Perú, todo es parte de un diseño del Foro de Sao Paulo con el gobierno del régimen venezolano, que lo que pretende es desestabilizar la región. Existe el propósito, existe la voluntad política de desestabilizar la región. Yo no estoy inventando. El que siga la televisión venezolana sabe perfectamente bien lo que ellos pregonan, lo que ellos dicen, lo que ellos jaquetonamente señalan, que si la brisa va a correr por todos los países, se va a convertir en un huracán, etc. Los países tienen derecho a defenderse, evidentemente. Y yo, aprovechando que ahora están planteando unas manifestaciones pasado mañana, yo les quiero pedir, les quiero exhortar a los venezolanos que tengamos muy presente que nosotros somos inmigrantes en este país, que no nos corresponde a nosotros salir a manifestar y mucho menos participar en actos vandálicos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer los venezolanos es mantenernos a buen resguardo el próximo jueves, de manera tal de que dejemos eso, los que quieran participar, que sean los nacionales colombianos y no nosotros los venezolanos. Creo que es un llamado absolutamente importante, sobre todo por lo difícil de la circunstancia y porque, como usted señala, embajador, hay que honrar la solidaridad y los brazos abiertos de los países que han recibido a los venezolanos, como Colombia, por ejemplo. Así es. Embajador, hablemos un poco... y ya vuelvo con el servicio de la embajada porque hay algo que quiero reiterar para quienes nos están viendo. Pero hablemos un poco de Venezuela en el mundo. ¿No le da a usted la sensación de que con lo convulso que ha estado la región, con lo que ha pasado en Ecuador, en Chile, Bolivia, el Venezuela ha ido quedando como de lado? Mira, lo que ha pasado es que antes el foco era Venezuela porque era el único sitio, ¿no? Evidentemente. Entonces todas las miradas, todas las atenciones están centradas en nuestro país. Y al mismo tiempo se presentaron los desórdenes y los problemas en Perú, los graves problemas del Ecuador, todo lo que significó allá en los actos vandálicos que ahí se presentaron, lo de Chile, que todavía no ha cesado,
¿me entiendes? Y en cierta forma algunas cosas en Argentina. Entonces lo que ha hecho es que el foco se haya perdido un poco, pero no es que la comunidad internacional no esté pendiente, todavía sigue muy pendiente del caso venezolano y sobre todo muy pendientes porque están conscientes que buena parte de lo que está ocurriendo en sus países es producto de lo que allá se está generando, de lo que ellos están tratando de hacer, lo que ellos están promoviendo. ¿Usted cree que hay conciencia del peligro que representa Venezuela para la región? Y finalmente, no solo para la región, porque lo que se mueve en Venezuela tiene que ver con el mundo en general. Mira, es que las cosas cambian, Dania. Mira, yo recuerdo hace algunos años que estábamos en Venezuela con la Coordinadora Democrática y yo dirigía la Comisión de Política Exterior. No nos creían, nos llamaban embusteros, que éramos exagerados, que eso no era una dictadura, que eso no tenía ninguna incidencia a nivel regional. Y vean dónde estamos y vean lo que está ocurriendo. Yo creo que a pesar de lo lamentable que esto ha sido para todos los países, yo creo que ahora sí no hay ninguna duda de que Venezuela tiene sus manos metidas en la desestabilización regional. Creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y lo peor de todo esto, mira, y esto sería motivo de un análisis de otra naturaleza por el tiempo. Yo creo que uno de los daños graves que Chávez nos hizo a nosotros fue haber traído al tablero venezolano actores que nunca estuvieron en la geopolítica nuestra, sí, como Rusia, China e Irán, y en menor proporción Turquía, ¿no? Que es una lavadora de dinero sucio venezolano. Pero esos actores no figuraban en Venezuela nunca. Entonces nos situó a nosotros de una manera absolutamente irresponsable en la geopolítica mundial y en las grandes tensiones que tienen las potencias mundiales como los Estados Unidos y Rusia. La concentración del pasado sábado en Venezuela, la convocatoria que hizo Guaidó, la gente salió a la calle de nuevo. ¿Eso significa que la capacidad de lucha sigue intacta, que el efecto Guaidó no ha pasado, como algunos decían? Sin duda que la gente salió a la calle contrariando mucho los pronósticos que se decían, que se hacían de que no iba a salir absolutamente nada, que no fue una marcha multitudinaria como en ocasiones anteriores. Bueno, es que recuerden que 4,5 millones de venezolanos han salido y buena parte de los que han salido eran los que manifestaban. Más de 5, estoy seguro. Bueno, o posiblemente más de 5. Aquí en Colombia los cálculos oficiales, la cifra oficial habla de 1.600.000, pero ¿quiénes pasan por la frontera colombo-venezolana tan permeable, tan porosa como es? Muchísimos más posiblemente, claro, ¿no? Entonces hay venezolanos en todas partes del mundo. Por cierto que el día 16 hubo pequeñas manifestaciones, pero que en su conjunto fue muy significativo, sí, para testimoniar que los venezolanos que no éramos país de emigrantes, sí, nos hemos convertido en inmigrantes en una cantidad de países en el mundo. En más de 60 países hubo manifestaciones por parte de venezolanos. En cualquier sitio donde uno vaya, el más diminuto sitio del mundo hay venezolanos. Aquí, en todas las provincias colombianas, en todos los departamentos colombianos, hay venezolanos. Lo sé. En el Putumayo, que el 99% de los colombianos no lo conocen, hay una importante población venezolana. En Baupés hay venezolanos, en la frontera ya sureste de Colombia. De manera tal que los venezolanos estamos en todas partes del mundo. Pero esos venezolanos que hoy estamos esparcidos en el mundo, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que trabajar, tenemos que aprender un oficio, porque todos van a ser necesarios para la reconstrucción de Venezuela. Embajador, a través de la dirección de la página web, la embajada atiende en Colombia las solicitudes de la gente, la ayuda, ¿le da información? Sí, yo les sugiero que acudan a ella, sí, que la vean, que la sigan. ¿La tenemos? Allí está, la tenemos en pantalla. Ah, bueno, ahí está. De manera tal de que sigan, porque hay mucha orientación, hasta cosas tan elementales, por ejemplo, cómo llamar por teléfono para Venezuela, cómo llevar un muchacho para registrarlo, las cosas más elementales, cuáles son los trámites que hay que hacer desde el punto de vista migratorio. Todas estas cosas aparecen en la página. Vamos a empezar dentro de poco a dar partidas de nacimiento a los niños que nacieron aquí, pero que son hijos de padres venezolanos, fe de vida, que ya las estamos otorgando, y que por cierto están siendo reconocidas en Venezuela afortunadamente para que los viejitos puedan cobrar sus pensiones, permisos de viaje también estamos emitiendo. Claro, tenemos muy poca gente en la embajada. Ahora, cuando tengamos alguna posibilidad y algunos recursos, pues evidentemente que el servicio será mejor. Humberto Calderón Berti, embajador del gobierno interino de Venezuela ante Colombia. Embajador, un gusto tenerlo. Y muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias por estar aquí, de verdad.